balance de los días que vienen, más allá de las historias que pasaron. En las últimas horas del día de ayer, más allá del calor agobiante, gran sector de la Argentina, y estamos en 13:30, la madrugada y la mañana hoy, hola Bahía Blanca, aquellos que nos pueden ver, arrasó un temporal con viento y agua y ha destruido casas y todo lo que encontró a su paso. No solamente nuestra solidaridad, sino también nuestra atención. En Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, cortes de luz, no solamente por el gran consumo, vamos a ser sinceros, por la falta de inversión y otras cosas. Y a quien le quepa, por ejemplo, Edesur, que un call center no te resuelve si llenaste la heladera con 2 bifes y media docena de huevos. Se te pudrió, te lo paga Montoto. Más allá de las historias cotidianas, que no son temas menores, en las últimas horas de ayer el Gobierno Nacional anunciaba que está muy próximo un acuerdo con el fondo y se habla de un decreto de necesidad de urgencia, un DNU, pero también, y con esto le damos el buen día al querido profe Martín Di Natale, gracias Di Natale, buena mañana, buen viernes, donde el Congreso tendrá un rol protagónico, sobre todo en el tema de la deuda, ¿no es cierto, Martín? Buen día. Buen día, Horacio, ¿cómo estás? Sí, exactamente como bien vos lo planteás, el comunicado que dio anoche Presidencia de la Nación habla, me parece que dos temas puntuales que hay que remarcar en ese comunicado. Uno es que el presidente finalmente se compromete a enviar un DNU. Ahora vamos a ver después en detalle qué significa esto y qué polémica hay alrededor de esto o qué debate se abre el hecho de que haya un DNU, un decreto de necesidad de urgencia y no un proyecto de ley, como en otros casos que hubo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay una ley, enséñame o recordame, cuando Guzmán y compañía, Exactamente, ahí hubo una ley, hay una ley, ¿no es ahí hubo un cierto? proyecto de ley, Claro, exactamente. claro. Después vamos a hablar en detalle de eso, pero para remarcar simplemente estos dos temas. El presidente en este comunicado finalmente se compromete. ¿Por qué hace eso? Bueno, porque en el medio o La previo a ese vocera, comunicado estuvo el comunicado del Fondo Monetario de Julia Kosak, que es la portavoz del Fondo Monetario, portavoz, no donde es la vocera, decía portavoz. horas antes de ese comunicado que el Fondo Monetario no necesitaba o no exigía un acuerdo A eso parlamentario me quedé pensando, para el digo, acuerdo. y si nosotros somos un país soberano, ponele. Digo, soberano, estamos endeudados hasta acá, tenemos compromisos exteriores. Soberano es cuando vos podés decidir desde la mañana hasta la noche qué hacer. Pero bueno, Sí, soberano, cantamos el himno, tenemos un sistema correcto. republicano, qué sé yo. Pero en una de las líneas, de ayer ha controvertido la interpretación, donde dice, no sé, podemos reconsiderar que incluso no pase por el Congreso. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es lo que, a ver, el Fondo Monetario Internacional deja abierta la posibilidad, dice, es una cuestión de política interna de los países. El presidente con este comunicado de ayer y con el decreto que va a enviar en las próximas horas, lo que hace es decir, bueno, hay una política interna, debemos cumplir con la Constitución, es decir, que haya un aval, una aprobación del Parlamento a un acuerdo que tiene que ver con toma de deuda o pago de deuda externa. Así Ese es es, el segundo punto del decreto que así dice es. el presidente. El acuerdo con el fondo va a servir, el desembolso, se habla de unos 10.000 a 15.000 millones de dólares, va a servir o bien para pagar la deuda que tiene el Tesoro Nacional con el Banco Central de la República Argentina o también para pago de la deuda externa, razón por la cual cualquier acuerdo que tenga que ver con afrontar pagos de deuda externa, como dice la Constitución Nacional, debe ser refrendado por el Parlamento Nacional. Yo digo, pensándolo en voz alta, ¿no? Digo, un Congreso ausente en determinados momentos, es decir, más allá de las vacaciones. Eh, es muy difícil pensar, la Argentina no tiene presupuesto. Vino el presidente,
presentó su proyecto de presupuesto. Como la oposición no está de acuerdo, no hay presupuesto. Una. Dos, el presidente viene, abre la legislativa, la oposición no está. Bueno, digo, en algún momento el Congreso, de un lado o del otro, o cada uno para decir lo que piensa y siente, tiene que estar. Claro. Si no, la vida es un decreto. Entonces eso es una reformulación de la República. Es otra cosa. Entonces es otra cosa. Si viene, hay que designar jueces, bueno, lo decreto. Es otra cosa. Claro. Se supone que la confirmación de los jueces tiene que pasar por el Senado. Sí, no, porque Macri... ¿A mí qué me importa? Entonces es cualquier cosa. Me parece que el país no es cualquier cosa. Donde estamos todos involucrados, ¿no? Digo, si todo es un DNU en la vida, ¿hasta cuándo el presidente tiene todas sus facultades que le dio el Congreso? Por un año. ¿Un año más? Es por un año, o sea, desde que fue aprobada la ley de bases, un año. Bueno, ese Congreso entonces le dio carta blanca. Bueno, es lo que aprobó el Congreso, ¿no? También es Sí, una ley donde uno de los artículos decía facúltese. Musarela, pero en el mientras tanto estamos todos, hay 40 y pico millones de personas. Bueno, ¿cómo va a quedar el tema de la Corte? Bueno, hoy lo que tenés es una situación inusual, donde tenés 4 miembros de la Corte. El último que ingresó fue García Mansilla, definido por decreto del presidente Javier Milei. Y ese señor es un académico. Exactamente. Y un quinto, que era el propuesto también por decreto por el presidente, que la Corte, estamos hablando de Ariel Lijo, que la Corte rechazó el pedido que había hecho el propio Ariel Lijo a la Cámara. Recordemos que el hijo es juez y pidió un uso de licencia para poder asumir como juez. La Corte le denegó, le rechazó ese recurso de licencia, con lo cual hoy seguimos teniendo 4 miembros de la Corte Suprema y que obviamente uno de ellos, en el caso de García Mansilla, está ad referendum posterior, pasado un año, en noviembre de este año, es el plazo que tiene fijado el decreto para que el Congreso tenga que expedirse, es decir, el Senado de la Nación, a través de la Comisión de Acuerdos y después en el plenario del recinto, si este juez designado por decreto lo avala en sus pliegos el Senado de la Nación o no. Y al mismo tiempo también si se incluye el tema del hijo. Hay un gran debate alrededor de esto, el Senado está prácticamente paralizado desde el año pasado alrededor de este tema, con lo cual estamos hablando de temas como ficha limpia, como ludopatía, varios proyectos de ley que están a la espera de debatirse en el Senado que no se pueden debatir porque aparece el tema de la Corte en el medio. Mientras tanto la timba está. Pues sí, bueno, quiero hablar con mi vieja. Tucu, 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 tucu. Bueno, ¿quieres jugar? Bueno, no voy a hablar. Voy a hablar con Di Natalia a ver cómo armamos la agenda. ¿Quieres jugar a la pelota? Quiero comunicarme con el cura párroco porque quiero decirle que vamos a hacer una reunión el fin de semana, una kermés para los pies. Hola, ¿cómo te va? Quiero venderte. Estamos en el horno. Y los pibes, más arriba, más abajo, estamos en el horno. Bueno, algún día de esto vamos a considerar la ludopatía. Bueno, recordemos que ludopatía salió, proyecto de ley que salió aprobado en diputados el año pasado, Sí. Después de un largo debate, después de una charla con especialistas que estuvieron en la comisión, un gran consenso que se logró y que salió ese proyecto de ley. Hay que ver qué es lo que hace ahora el Senado. Hay una señal de alerta del Gobierno Nacional también, porque el presidente Milei dijo, tal como está el proyecto así, lo voy a vetar, con lo cual... ¿Por qué lo va a vetar? Bueno, porque al parecer ¿qué es lo que no le gusta? Hay cuestiones que tienen que ver con una mayor rigidez en el Él control. pretende más rigidez. No, al revés. Lo que hace el control del espacio privado, que el presidente no quiere involucrarse, la libertad y la no quiere ningún tipo de restricciones, como en este caso están viendo que tiene el proyecto de ley aprobado en diputados. Hubo un hombre que se dedicó al fútbol, que fue presidente de un club importante, que durante la presidencia de Mauricio Macri tiene un bingo, 2, 3, 84.000. Y la timba, dale que va. Ese
hombre tiene muchas influencias también en Comodoro Pi para otras cosas y otras causas. Por eso incluso en algún momento se hablaba de Comodoro Pro. Pero, claro, mientras la alianza de la impunidad entre unos y otros se vayan apañando, y algo que cuando yo era pibe se llamaba cometa, cometa porque remontábamos barrilete. Los mexicanos hablan de mordida. Estamos... Hoy dice Di Natale, hoy es viernes. Bueno, es viernes y tu cuerpo lo sabe, No, estoy bárbaro. ¿no? No, estoy Bueno, bien. Para los porteños, acá, tutti frutti, tutti frutti. mucho calor, ¿eh? De 23, hora argentina, hasta las 5 de la mañana, hora argentina, Cava y Gran Buenos Aires, baja la persiana si la tenés, cerra las ventanas si las tenés, saca el perro antes, porque si no, vuela. Autitos si tenés, o motito si tenés, bicicleta si tenés, ropa que lavaste el viernes, dijiste, hoy el viernes lavo la ropa para el fin de semana. Guarda todo porque viene una tormenta importante con agua y esas cosas. No sé qué haces con las plantas. ¿Vos le pones algo a la planta? ¿Le pones ancla? Recoge los toldos, porque si no... ¿No? Bueno, estamos en 2 menos 20. La semana que viene está algo previsto con Sí, misiones y sí, esas cosas. vamos a hablar de esto después. Hay una agenda bastante movidita. ¿Sí? ¿Eh? Sí, hay bastantes cosas. Aparte, digo, si lo urgente, la deuda eterna y qué sé yo, pero... Sí, pero hay pedido de sesión especial por el tema Para de discutir qué. criptomonedas, hay comisiones, va a haber debate. El tema de la cripto viene pesado, ¿eh? En los próximos días, el tipo que está escondido, que parece que es el gestor de toda esta milonga, está escondido en algún lugar, quiere empezar no a cantar, sino a contar cosas. Y hay mucha gente que está preocupada. Si es jurisdicción argentina, tiene cierta protección. Si el tema soplan vientos de otros continentes, no continentes, Bueno, en digo, el de caso otros, de los Estados Unidos investiga la justicia norteamericana no te porque perdona. entiende que Son jodidos, pero no te perdonan. hay ciudadanos norteamericanos afectados por esto, ¿no? Totalmente. Bueno, yo recordábamos con un gran productor que tenemos, que hombre que sabe mucho de fútbol, Diego and Company, el escándalo del FIFA Gate, que también fue un fenómeno mundial. ¿Quién factura, como bien me decía y me enseñaba Diego? Todo lo que se factura y lo que no se factura. No puede ser que un jugador valga 140 palos. Aunque trabaje 100 años, nunca va a generar y va a hacer ganar esa guita. Se lava en la medida que el pibe mueve la pelota. Pero los embocaron con el FIFA Gate. Y hay unos cuantos argentinos que están con la pulserita esa magnética en otro lado, en Estados Unidos, por ejemplo. Lo de acá, hay un juez que intervino que se llamó Bonadío, hoy fallecido, que les perdonó a gran parte su libertad condicional. Pero bueno, a los gringos a esas cosas no te la perdonan. A Maradona nunca le perdonaron que alguna vez lo encontraron con droga y no pudo entrar nunca más. Tenía vedada el ingreso, ¿no? Tenía vedada de ingreso. Y cuando te invocan por alguna cuestión estratégica, ¿te acuerdas lo vi el otro día, refresqué la memoria, al que fue presidente de Panamá? Lo fueron a buscar. Lo tienen guardado. Pero mira cómo funciona la política. Mira qué interesante cómo funciona la política americana. En esto de tener países súbditos y qué sé yo. Salinas de Gortari formó parte de la década del 90. Acá tuvimos lo que tuvimos. Claro. En la década del 90 cada país tuvo lo suyo, el Fujimorazo, todas esas cosas. Bueno. México hizo lo propio. Primero tuvo un presidente de la Coca-Cola. ¿Te acuerdas del presidente de la Coca-Cola? Claro, el presidente de la Coca-Cola fue... Y después lo siguió Salinas de Gortari, que hizo reformas estructurales en un país como querido México. Pero ese tipo negoció. Le cambiaron identidad, la jeta, y vive en algún lugar de Estados Unidos. No se llama más Salinas, no se llama Gortari, y no tiene la misma jeta con que la gente caminaba en la calle. ¿Cómo se llamaba este tipo que fue presidente de Panamá? Era militar. Noriega. Noriega, gracias. Y Noriega lo invocaron
falopa, esto, lo otro, la negociación con Colombia, esto que sea, lo fueron a buscar. Tipo, traje amarillo, tac, vení, y con vos no negociamos. Y son esas. Entonces, la muchacha está todo bien, jugamos al béisbol, tenemos a Messi, qué sé yo, pero no es cierto, no te perdonan. Cuando te quieren invocar, te invocan. ¿Viste a la querida presidenta de México? Al final le perdonaron la vida 2 meses más. Hay un acuerdo de Y, arancelamientos con México. y, Bueno, lo y que pasa es Trudeau que la pataleó industria, hace 48 horas. lo que pasa es que el mercado norteamericano nutre mucho al consumo del mercado mexicano. Estamos hablando de Plenamente. millones. Pero fíjate, qué bárbaro. Es que uno está tan grande y a mí me gusta hablar. Y a vos también te gusta hablar, dibujar y algunas cosas sabemos. Hoy fui a pagar una boleta de luz en estas agencias que además de ser pago fácil, que se llama, es Western Union, que son correos de dinero al exterior para mandar o recibir. La muchacha que me atendió de alguna ciudad latinoamericana era. Simpatiquísima, gentil, el vídeo de por medio, el micrófono. Y vi que su cartelito era Western Union. Y le digo, hoy, yo porque hablo hasta por las piedras, sino hasta en la calle hablo Solari porque me aburro. Y a veces trato de preguntarme, pero le digo, es fundamental, si uno está lejos de casa, si te fuiste de tu casa lejos, es porque no alcanzaba. Y a veces en el recambio de divisa, cuando vos remitís, que se llaman remesas, a tu familia, se espera eso para complementar salarios. La vida no es tan fácil, sobre todo si tenés que dejar familia, casa, afectos y qué sé yo. Y no tiene más de la palabra porque imaginaba que quebraba y no era mi intención. Pero cuando miramos más lejos que nuestro ombligo, la vida es un poco más difícil, ¿no? Es un poco más difícil. No basta con tomar la leche caliente a la mañana e irnos a dormir. Bueno, Martín Di Natale. Sí, ¿Y señor. apellido de madre cuál es? El apellido de su madre. Beliomo. ¿También italiana? Italianos, todos italianos. Uy, todos italianos. ¿Y vos Sureños. conociste a los nonos y nonas? Sureños, sí, todos italianos del sur. ¿Y cocinaban, hacían Hacían la pasta? Sí. pescado sobre todo. Pescado. Claro. ¿Y eso cómo se hace? ¿Se hace con aceite de oliva? Sí, de todo un poco, sí. Sí, Sí. pulpo. de ¿Pulpo? todo, sí, sí. Y eso se pone con pimentón Con pimentón. y aceite de oliva. Claro. Qué rico eso. Ayer me enseñaron a hacer... Gustavo, ¿vos sabés hacer berenjenas en escabeche? Berenjena en escabeche, ¿sabés hacer? Bueno, y pepino, ayer me enseñaron a hacer pepinos agrios. ¿Puedo contar esto, director? Sí, claro. Si no, estamos con la comisión hasta las 3 de la tarde, no llegamos más. Frasco, lo tenés que templar el frasco. Poner los pepinos. Agua con vinagre, 2 y 1. Sal, alguna hoja de laurel. Si tenés mostaza en polvo, Dijon. Ah, en polvo, en polvo. completás para que estén todos amuchaditos los pepinos, para que no haya aire. Volcás apenas de ese hervor que tuvo el agua y el vinagre. Cerrás. Para la picadita está bien eso, ¿no? Claro. ¿La berenjena igual? Con la berenjena igual. ¿Hay que hervirlas las berenjenas en vinagre? Poquito. Agua y vinagre, 2 y 1. ¿Salmuera? Poquito. No. Sal a gusto para que suelte y afloje el agua. Ok. Por eso tenemos rating. Porque hablamos de parlamento y vida cotidiana. Porque vos decís, bueno, la deuda externa, ¿en cuánto? No, porque va a matar la deuda del central porque dieron papeles que no emitieron. Cuando yo lo escuchaba al ministro de Economía, es cierto, no emitieron, hace un año que no emiten, al menos lo que se emitía antes. Pero dieron papeles que son bonos. ¿Y ahora para qué viene la plata? Para rescatar esos bonos. Bueno, ahí acaba de decir Adorni, el portavoz presidencial, que
El acuerdo con el fondo tiene que ver justamente con esto, con el pago del Tesoro a una deuda que tiene con el Banco Central y después para afrontar pago de deuda externa. Lo acaba de confirmar. Deuda externa. Y por otro lado lo que dice es, para poder seguir bajando la inflación por un lado y por otro lado para salir del cepo. Eso es un poco el espíritu de este acuerdo. Bueno, eso lo había dicho el presidente, Sí, más lo allá dijo de la también el cara de presidente. Caputo en el Pero es balcón. lo que dice el comunicado Hoy. para sustentar lo que va a ser el decreto en las próximas horas, que se va a enviar al Congreso para Nosotros vamos a refrendar el acuerdo con la el FMI. oportunidad, gracias a la producción, la verdad que es un logro. En un ratito nomás vamos a tener a un diputado que sabe mucho de economía, un hombre muy involucrado, comprometido con la economía popular, para que nos ayude a pensar en voz alta esta decisión. Yo digo, el presidente quería liquidar el Banco Central, para decirlo tranquilo. Y ahora el Banco Central ha tomado un rol protagónico, porque si en realidad lo que hay que rescatar son esos bonos argentinos, hay que rescatárselos al Central. Claro. Es un pase de manos. Yo digo, y ahora lo digo como ciudadano, qué bueno sería, también yo sé que hay otros organismos multilaterales que dan crédito, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo para obras, ya lo sé. Puentes, hospitales, lo que vos quieras. Pero acá estamos matando deuda contra deuda. Y mientras tanto, viste, la guita cotidiana no está. Este es el tema. Ayer me contaron 2 datos de la clase media que supo ser y que cada día le cuesta más, no solamente el fin de mes. Ayer casi todos los canales tenían un móvil en el hospital de Aedo. Colas y colas y colas. Bueno, más allá del barrio o cerca, aquel que tenía prepaga o obra social lo despidieron, no tenés más obra social. Y si tenés prepaga no te alcanza porque las cifras son muy grandes, entonces vas al hospital público. ¿Qué señor? Tenés una criatura vos mismo con algún lío, querés la opinión de un médico. No es que con un tafirol arreglaste tu dolor. Estamos jodidos. Ayer se conoció que el que está a cargo del Ministerio de Salud liquidó el Instituto de Investigación contra el Cáncer. Entonces hay temas que son jodidos, son temas difíciles para una sociedad que necesita otras respuestas. ¿Estamos listos para...? Vamos a corte. Cerra con eso, a ver. Mencionabas recién el tema Bahía Blanca. Sí, el gobierno acaba de anunciar un operativo que está llevando adelante. Sí, claro. Hubo lluvias de hasta 260 milímetros. Sí. Lo que llueve en todo un año. Sí. Ojo que todo eso viene también a Buenos Aires. Todavía rige alerta roja. Y el gobierno nacional va a ayudar. Ya se desplegó un operativo de asistencia a cargo del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo. Está viajando el ministro de Defensa, Luis Petri. Sí. Y bueno, es muy serio el tema. Pero el problema me parece ahí es que no hay coordinación con la provincia de Buenos Aires, ¿no? De eso vamos a hablar. Coordinación entre la provincia de Buenos Aires y de eso vamos a hablar. ¿Vamos y venimos? Vamos y venimos. Dale, de eso vamos a hablar. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué significa hoy ser diputado? En este caso, diputada. ¿Qué significa? Política, vida de todos los días y el básquet. Bueno, hola, ¿qué tal para los y las que sintonizan, querido diputado TV y Quórum, de las 14 horas? Nos pusimos de acuerdo, querido Diego, vamos con Manuel Quintar, de La Libertad Avanza de Jujuy, hablando sobre la ley de juicio por jurado. Y el legislador dijo: yo simplemente soy un empleado público que trata de hacer su trabajo. Es un impulso enorme del presidente Milei. Nosotros estamos, te diría, no empecinados, pero estamos muy abocados a sacar esta ley, al punto que sacamos, creo que fue una de las pocas dictámenes con mayoría absoluta, con unanimidad. El año pasado, pues juicio por jurado, firmaron todos, salvo la izquierda, que bueno, ya sabemos quiénes son, pero firmaron todos. La verdad que estamos muy contentos con un dictamen de unanimidad y creo que esto va camino a convertirse rápidamente en ley y a cubrir esa deuda de la democracia que lo establecía la Constitución ya del 53, y bueno, es una deuda enorme de la justicia argentina que viene a ponerle un manto de razonabilidad muchas veces a muchos jueces que están mal nombrados o nombrados políticamente. Ahora los que van a definir las cuestiones penales de la gente van a ser los propios ciudadanos. Usted sabe, diputado, que es un tema muy cinematográfico y la gente que no lo vivió el juicio por jurado se hace muchas películas o vio muchas películas. En términos prácticos, ¿qué va a pasar ahora? Porque cuando se apruebe este proyecto, esta ley, vamos a tener a nivel federal juicio por jurado, seguramente por el consenso que usted logra en la comisión, parece que es el destino inevitable. Hay un delito federal, ¿cómo se aplica el juicio por jurado? Bueno, básicamente para cierto tipo de delitos hay un cuerpo hay un mecanismo, es bastante complejo, pero hay un mecanismo de selección de jurados. Te toca ser jurado, vos se presenta el caso ante el jurado, ese jurado es un jurado puro, donde es decir, no hay ni abogados ni jueces, tienen que ser personas comunes que van a escuchar tanto a la parte que lo acusa como a la defensa, y de ahí va a definir por culpable o por inocente. Si el jurado, es decir, estas 12 personas definen que sos inocente, te vas a la casa. Si por unanimidad definen que sos culpable, existe un juez de pena que va a decir qué pena te corresponde por el delito que se te acusa y se te imputa. Así que es bastante transparente, requiere un consenso especial para que seas culpable, lo cual da una garantía de un montón de procesos dentro del marco de la Constitución Nacional. Así que es bastante como se ve en las películas. Vemos muchas películas americanas que tienen juicio por jurado hace muchísimos años y es bastante similar a lo que se estaría por aprobar acá. Bueno, ahí está diciendo lo propio. Quien también opinó es la diputada Verónica Resini, que pertenece al PRO, es de Santa Fe, y opinó. Y una sensación rara porque, bueno, hubo
muchos ausentes y bueno, por ahí no es lo que estábamos acostumbrados. Creo que bueno, estamos viviendo momentos políticos de mucha polarización, donde bueno, nos está costando mucho sentarnos a charlar, ¿no? Y bueno, y poder llevar adelante las diferencias civilizadamente. Es un poco lo que hemos asistido en las últimas sesiones, donde las situaciones se ponen un poco violentas, y bueno, es un poco lo que ha sido el Congreso el último año, ¿no? Un año donde vemos una oposición que se rasga las vestiduras de repente, y parece que no sé, que no hubo pasado en la Argentina, o que los últimos años no sucedieron cosas. Entonces creo que bueno, esto de hacerse cargo está costando un poco. Y bueno, y por otro lado, ves un oficialismo que está muy plantado en marcar sus buenos resultados, y que bueno, que también está costando un poquito por ahí que arranque en otros aspectos donde también hay necesidades que atender, pero bueno, también desde mi punto de vista yo analizo que es una fuerza nueva que está aprendiendo, que está logrando cosas que eran impensadas, y bueno, desde mi punto de vista sigo dándole mi apoyo a este gobierno. Bueno, ahí diciendo lo propio la diputada Razzini, los momentos políticos de polarización a lo que se refería, ¿no? Bueno, estimado, a partir o a propósito de estas declaraciones, ¿qué podemos decir? ¿Por dónde vamos? Exactamente. Vamos a detallar la agenda, Horacio, de lo que va a ser diputados. Vale. Vos me preguntabas temprano cómo viene la agenda de la Cámara de Diputados la semana que viene, bastante movidita. Vamos a hacer un detalle de lo que se viene. Martes 11. El martes va a haber una actividad que tiene que ver con dos grupos parlamentarios de amistad. Los grupos parlamentarios de amistad tienen que ver con diplomacia parlamentaria, es decir, se conforman grupos parlamentarios de diferentes bloques de diferentes partidos y establecen lazos con diferentes países. Hay más de 100 grupos parlamentarios de amistad en el Congreso y que tienen que ver con todos los países del mundo. ¿Para qué? Bueno, de alguna manera para invitar embajadores, para invitar empresarios, para atender cuestiones que tienen que ver con cámaras empresariales de los diferentes países, para escuchar reclamos y después trasladarlos a la Cancillería o al Poder Ejecutivo, que eso es de alguna manera lo que se trata la diplomacia parlamentaria. El primer grupo es el de la parlamentario amistad con Bulgaria. Se va a hablar de acuerdos de comercio. Va a venir el embajador Stoyan Milailov, que es el embajador de Bulgaria en la Argentina, embajador joven, un embajador que está tratando de fortalecer los acuerdos de comercio entre Argentina y Bulgaria, que en la balanza comercial es muy baja. Hoy no llega ni siquiera a los 400 millones de dólares anuales. En el comercio sustancialmente productos de agricultura. La segunda actividad que vamos a ver la semana que viene, el día martes también, es otro grupo de amistad, en este caso de Argentina con China, y ahí va a haber novedades porque van a haber funcionarios de la Embajada de China y de empresarios vinculados con el comercio bilateral. Va a haber un informe sobre el comercio bilateral. Es importante, ¿por qué? Porque en este momento que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde la Argentina obviamente va a estar tangencialmente afectada por esta guerra comercial, el comercio de la Argentina con China hoy es muy relevante, siempre fue superavitario para los chinos y de esto se va a hablar, por supuesto, en esta reunión. Está pendiente el viaje de Javier Milei a China por invitación de Xi Jinping. También es posible que se hable de esto y de la extensión del swap
o un crédito en yuanes que China le presta a la Argentina desde hace más de 2 años y que en junio vence una posibilidad de extender este crédito a través de swaps. Otro de los temas que va a haber en agenda el día martes va a ser la Comisión de Agricultura, comisión que va a tratar un proyecto de ley de modificación del Código Aduanero que tiene que ver justamente con agilización del comercio agrícola de la Argentina hacia el mundo. Este también es un tema importante que va a estar en agenda. Vamos al otro tema que va a haber en agenda, pero el día miércoles. El día miércoles puede ser un día bastante movidito. En primer lugar, la Comisión de Legislación Penal se va a reunir para tratar el proyecto del régimen o el nuevo régimen penal juvenil, el proyecto de ley o los proyectos de ley que hay alrededor de la intención de bajar la edad de imputabilidad de menores de 16 a 14 o a 13 años. El proyecto del Poder Ejecutivo plantea 13 años. Habrá que ver cuál es finalmente el proyecto que se dictamina. Empieza recién el debate. Es un debate que va a ser largo seguramente porque es un proyecto de ley que genera muchas polémicas. El otro tema que va a haber el mismo miércoles es la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Ahí vemos en placas que se van a analizar el plan o la hoja de ruta de la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso de la Nación, en cuanto a los informes de Auditoría General de la Nación que va a hacer en este año la auditoría. Uno de los temas centrales, por supuesto, es el tema universidades, que es el tema que generó debates el año pasado en relación al presupuesto que maneja cada una de las universidades y que la auditoría tiene que controlar. Y vamos a la última placa que tiene que ver con un pedido de sesión especial. Todavía no está formalizado en la agenda parlamentaria, pero ya ha circulado el pedido de sesión especial por parte de la oposición para el mismo día miércoles. Diputados del radicalismo, algunos del PRO, de Encuentro Federal, han pedido una sesión especial para tratar, por un lado, los proyectos de ley que tiene que ver con reglamentación o regularización de lo que es el mundo criptomonedas, y por otro lado, algunos diputados también que convocan a esta sesión especial que están pidiendo una comisión investigadora por el caso Libra que involucra al presidente de la Nación y que habrá que ver si prospera este pedido de creación de una comisión investigadora que en el Senado no pudo aprobarse por falta de un voto. Todo esto todavía en la sesión especial no está, como decíamos, oficializado, pero es uno de los pedidos que se ha planteado y forma parte de lo que puede llegar a ser la agenda parlamentaria del miércoles que viene. Eso es un poco lo que se viene, Horacio, en una semana que, por ser la primera semana de sesiones ordinarias en términos de debate en comisión, bastante movidito. Movidito. Estoy mandando... Ahí está. No, porque me estaban confirmando esto que estás diciendo vos, reiteramos lo que anticipó Di Natale a propósito y a partir del vocero y el anticipo de lo que será este acuerdo de NU y compañía. Alguien recién me escribía, alguien muy influyente del mundo de la política, no del gobierno ni del mundo parlamentario, pero es muy influyente, que no se conoce a ciencia cierta y a libro abierto el acuerdo de Caputo y su equipo con el Fondo Monetario. Y lo que quieren es que lo firmen así nomás, o que se vote así nomás. Algunos sospechan que hay algunas líneas vinculadas con recursos naturales, etcétera, y que es una cosa a cambio de otra, qué sé yo. Igual bueno, todo es una... El acuerdo del Fondo Monetario con Guzmán y Alberto Fernández en su momento tampoco se conoció. Lo que se conoce es
digamos, los detalles generales del acuerdo. En ese caso era un proyecto de ley. En este caso va a ser también detalles muy superficiales del acuerdo, pero por vía de un DNU. Bueno, ahí lo tenés en pantalla, el comunicado oficial. Detenelo, así lo puedo leer, por favor. La oficina del presidente informa que, tal como se comprometió el presidente Javier Milei, en la apertura de sesiones ordinarias, se va a dictar y se va a remitir al Congreso Nacional un decreto de necesidad y urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dicho acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional va a cancelar deuda existente con el Banco Central. El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública. ¿Podemos seguir subiéndolo? Gracias. Este acuerdo permitirá fortalecer el balance del Banco Central, que es un hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación y de liberación de las restricciones cambiarias. No existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos. Por ello, el presidente de la Nación aspira a obtener un compromiso urgente de parte del Congreso, tal como ocurrió con todos los gobiernos anteriores. Y agrega, convertir la lucha contra la inflación en una política de Estado constituye una clara señal de que los representantes del pueblo han comprendido el mandato expresado en las urnas. Es por esto, concluye, que el presidente Javier Milei deposita su confianza en el compromiso y la responsabilidad de cada legislador nacional para con el pueblo argentino y su bienestar económico. Esto es un comunicado oficial emitido desde la Oficina de Prensa y Comunicación y que ha hecho circular no solamente el vocero Adorni, sino el equipo de difusión y prensa que tiene el presidente. Así que bueno, se diría en términos deportivos o futbolísticos, la pelota está en el otro lado de la cancha. Así es, Horacio. Vamos a hacer un repaso de lo que implicaría la llegada del acuerdo. Dale, explícanos. De este DNU, de este acuerdo, por favor, con el Fondo Monetario Internacional, que en las próximas horas el gobierno va a estar anunciando, sí, y que va a remitir el DNU para ratificar el acuerdo con el FMI. Recordemos, es un DNU, es un decreto de necesidad de urgencia, que en líneas generales va a reiterar un poco en sus fundamentos lo que acaba de leer Horacio Embón, que es el comunicado de Presidencia de la Nación, donde plantea claramente cuáles son los objetivos de ese acuerdo, cuál es la utilización del reembolso de dinero. Seguramente va a haber un detalle después de cuál va a ser el monto acordado, pero básicamente eso es lo que va a plantear el decreto de necesidad de urgencia, por lo que está diciendo Casa Rosada, es decir, pago de la deuda que tiene el Tesoro Nacional con el Banco Central de la República Argentina y por otro lado para pago de la deuda externa. Vamos a la segunda placa. El gobierno sostiene que el acuerdo servirá, como decíamos, para el pago, ahí está en detalle, el Banco Central y parte de la deuda externa. De allí la necesidad o la exigencia, digamos, de alguna manera, de el presidente de la Nación de enviar esto al Congreso. Si solo fuera para el pago del Tesoro al Banco Central, podía no enviarlo al Congreso porque es una prerrogativa propia del Poder Ejecutivo. Ahora, aquí está involucrando pago de deuda externa, con lo cual, como plantea la Constitución Nacional, debe pasar sí o sí por el Parlamento. Vamos a la otra placa. Bien. Bueno, el comunicado del gobierno habla de que dice que servirá para fortalecer al Banco Central, a las fuentes y los fondos del Banco Central, y por otro lado para liberar también restricciones de cambiarias. Vamos a la siguiente placa, a ver. Ahí estamos. Para liberar restricciones cambiarias. ¿Qué significa esto? Bueno, obviamente levantar el cepo. Eso es lo que está diciendo el gobierno en este comunicado.
si logramos aprobar el acuerdo, si ustedes como Parlamento nos aprueban este decreto, se puede liberar más rápido el cepo. La comisión bicameral deberá aprobar el DNU o rechazarlo. No hay posibilidad de revisión del acuerdo, es decir, acá es solamente aprobación o rechazo del decreto. La otra cuestión que tiene que ver, ahí vamos a la siguiente placa, que parte de la oposición dice que se necesita de una ley, que no es razonable o no corresponde enviar un decreto. En la época de Alberto Fernández, el entonces presidente Fernández envió un proyecto de ley al Congreso para refrendar el acuerdo. En el caso de Macri no envió ni decreto ni proyecto de ley y se aprobó aquel acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en tiempo récord por 50.000 millones de dólares. Y la última placa, que ahí vemos lo que dijo el portavoz Manuel Adorni, que dijo que no, el FMI, la portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Cossack, que dijo que el FMI no necesita un acuerdo del Congreso argentino para aprobar ese entendimiento, que entiende que es parte de la política interna de la Argentina. Aún así, el presidente Milei saca este comunicado en el día de ayer, ratificando de que va a enviar el DNU para avalar por medio de este decreto y por medio del Congreso de la Nación el acuerdo que está llevando adelante en sus negociaciones el Fondo Monetario Internacional con el gobierno argentino. Ahí estamos. Bueno, eso es todo por ahora. En cuanto sepamos algo más respecto, sobre todo a cuando se publique en el boletín oficial este DNU, seguramente habrá más detalles respecto a sus fundamentos. Ahí estaba viendo la foto del presidente con los pulgares y la señora también, los pulgares. ¿Sabes qué me regalaron esta semana, Gustavo, amigo? ¿Sabes qué me regalaron? Un porta celular para poner en el escritorio con la manito así. Tutti frutti. Vamos y venimos. Mira, cuando regresemos a pleno, vamos a tener una entrevista fundamental sobre este tema que te acabamos de contar, con un legislador, con un diputado que tiene, además de trayectoria, conocimiento. No te lo pierdas. Vamos y venimos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada
2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
¿Qué significa hoy ser diputado? En este caso, diputada. ¿Qué significa? Política, vida de todos los días y el básquet. Muy bien, aquí estamos reencontrándonos con Quórum. Estamos en Diputado TV. Recién compartimos contigo, si recién nos está siguiendo, un comunicado oficial vinculado con el decreto de necesidad y urgencia, vinculado por supuesto con estas negociaciones que mantiene el gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario. Y es una oportunidad para que nos ayude a pensar. Vamos al encuentro del diputado Carlos Heller. Ahí vamos. Hola, hola, ¿cómo va? Gracias, gracias. ¿Qué tal? Muy bien, gracias, gracias. Acá estamos con Martín Di Natale para pensar en voz alta, para que nos ayudes a pensar. Bueno, del comunicado sabés, de las negociaciones también tenés referencias. Sí, sí. Bueno, primero, ¿qué pensás? ¿Qué opinás? Y a partir de ahí tenemos algunas preguntas, por favor. A ver, la pregunta es muy amplia, pero vamos a ver si la podemos centralizar o enfocar. Mirá, el 3 de marzo del 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que está vigente, y que en su artículo segundo, podemos leerla toda porque son 3 artículos, en realidad el cuarto es de forma, pero el artículo segundo, que creo que es el pertinente a lo que estamos hablando, dice: dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente. Esto es absolutamente textual de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda Pública. Y cuando se aprobó en marzo del 22, publicado en el Boletín Oficial el 18 de marzo de 2022, apruébase de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7 de la Constitución, y en los términos del artículo 2 de la Ley 27612, que es el que acabo de leer, las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario para la cancelación del acuerdo stand-by celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario. Es decir, el procedimiento es ese, no puede haber otro. Está clarísimo, expresamente planteado, la ley está vigente, pero después escuchás a los funcionarios del gobierno que dicen: no, pero como los kirchneristas iban a demorar el tratamiento, iban a poner dificultades, elegimos este otro camino. No se puede hacer eso, no hay otro camino. No hay otro camino. No debería haber otro camino. A ver, la necesidad y la urgencia están dadas para los momentos en que el Parlamento no funciona. O si en este momento el Poder Ejecutivo tuviera que tomar una disposición fuera del presupuesto para generar una ayuda extraordinaria a Bahía Blanca y sus zonas aledañas en el medio
de una catástrofe como es lo que está sucediendo en esta situación. Entonces esto es necesidad y urgencia. Lo otro no puede tomarse como necesidad y urgencia. Por otro lado, solamente habría que tomar lo que el presidente Milei dijo, creo que este domingo, en la nota que Majul le hace en La Nación Más, donde él dice, incluso lo provoca con una anécdota futbolera: ¿vos te gusta el fútbol? ¿Con cuántos juegan? ¿Con 11? ¿Se puede jugar con 15? No. ¿Se puede jugar con 2 arqueros? No. Y dice, las reglas del juego están claras, yo tengo que hacer que lo apruebe, lo tiene que tratar el Parlamento. Pero, y acá hago también un punto y aparte o un paréntesis, que lo trate el Parlamento, porque no es un trámite que lo apruebe el Parlamento, que lo trate el Parlamento, que tiene la opción de aprobar o de no aprobar. Porque si no, todo esto de que es por apuro, vamos a hacerlo más rápido, mandamos un decreto, porque ¿para qué vamos a perder tiempo en el Parlamento? Es seguir insistiendo en esta cuestión de que el Parlamento es una cosa, digamos, burocrática, superpuesta con la ejecutividad que un gobierno tiene que tener y necesita para llevar adelante su gestión. Y no es así. La división de poderes, sabiamente establecida en la Constitución Nacional, estableciendo que los temas por eso te leí en los términos del artículo 75 y 7 de la Constitución Nacional, establece claramente hay cuestiones que tiene que tratarlas el Parlamento. Acá Di Natale quiere hacerte una pregunta, por favor. ¿Cómo le va, Gela? ¿Cómo no? ¿Qué tal, Di Natale? Qué gusto. ¿Cómo le va? No, digo, ahí la pregunta sustancial es, ¿qué diferencia hay, más allá de que en su momento fue enviado por ley el acuerdo del Fondo Monetario en la época de Alberto Fernández con Guzmán como ministro de Economía, pero no se pudo debatir internamente lo que era el acuerdo? Digamos, ¿cuál sería? Porque en este caso también mandarían un decreto, pero tampoco se podría discutir el contenido del acuerdo. O sea, estaríamos hablando de una situación similar, más allá de que uno es decreto y otro es ley. ¿Podría explicarnos en el esa programa diferencia? No, lo que nosotros aprobamos fue el programa de facilidades extendidas. Le quiero recordar que lo que nosotros aprobamos fue una refinanciación de una deuda que ya existía. Y voy a otra vez usar la textualidad. Mire, en la intervención que yo hago como miembro informante, cuando se trata esto en la Cámara de Diputados, yo digo textualmente: la deuda heredada con el organismo supera los 45.000 millones y debería comenzar a pagarse en septiembre de 2021. Y no hay que perder de vista que según el acuerdo vigente, que es lo que se está renegociando, es decir, el acuerdo ahí estaba vigente, la Argentina debería desembolsar hasta 2023 unos 40.900 millones de dólares de capital y 3.065 millones de dólares de intereses. Preguntarnos de dónde podrían salir esos recursos es algo que creo que no tiene respuesta, es algo imposible para la Argentina y muestra la manera, como mínimo, desacertada e inconveniente en que se llevó adelante esa negociación. Desacertada e inconveniente. Desacertada e inconveniente, así es. De allí que los objetivos principales actuales en la negociación en la que se encuentra son extender el plazo de las cuotas a pagar y diferir los primeros vencimientos, que quiero decirle de paso, ¿usted sabe que todavía no venció la primera cuota de esa refinanciación? No. Y que recién... No. Sí. Esa refinanciación recién comenzará a amortizarse en el año 2026. En la negociación que nosotros hicimos. Esos eran los términos que se estaban negociando. El acuerdo estaba vigente y nosotros estábamos negociando las obligaciones de pago que habían sido pactadas para el 26, mirá vos. Sí, señor.
hasta ahora solo le hemos estado pagando al Fondo Monetario intereses y no hemos amortizado un solo dólar de capital. Ay. Te pregunto lo del Banco Central, porque yo no sé si quedó claro, ¿no? Clarísimo. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Cómo es esta historia? El presidente quería liquidar el Banco Central. Bueno, ida, vuelta. Él tiene que comprar deuda del Central en bonos. Yo eso no lo entiendo. A ver, esa es ¿me lo puedes explicar? Bueno, no entiendo. Yo voy a tratar de explicarte lo que ellos dicen, porque lo que dicen es inexplicable, pero no importa. Bueno, a ver, dale. Vamos a ver si podemos. El Tesoro Nacional utilizó con frecuencia dólares que tenía el Banco Central y a cambio le dio un pagaré. Sí. Un pagaré, simplemente. Un pagaré a 10 años que decía, dentro de 10 años pagaremos estos montos que hoy estamos tomando. Estamos hablando de una deuda entre dos organismos del Estado Nacional. Por un lado el Tesoro Nacional y por otro lado el Banco Central. Sí. Quiero decir que la famosa independencia del Banco Central hoy está más desdibujada que nunca, porque incluso el presidente de la Nación el otro día, cuando en su discurso le agradeció a los ministros, en la lista de los que agradecía estaba el presidente del Banco Central. Sí. Es decir, y en las reuniones de gabinete participa el presidente del Banco Central. Es decir, que la famosa independencia del Banco Central, que es una vieja cuestión reivindicada por las distintas expresiones liberales, en este caso está totalmente desdibujada. Y ahora, Heller, le hago una pregunta. Pero déjeme terminar la idea y le contesto toda la pregunta que quiera. Que pueda, no que quiera, porque si no sería soberbio. Entonces, el gobierno, para eludir este artículo que yo le acabo de leer, que dice que para tomar nueva deuda no lo puede hacer si no lo aprueba el Congreso, está diciendo que no hay nueva deuda porque con estos dólares que recibiría del Fondo Monetario Internacional, el Tesoro cancelaría alguno de estos pagarés. Sí, esos papeles, sí. Claro. Entonces nos quieren decir que una deuda entre el Banco Central y el Tesoro es del mismo carácter que una deuda en moneda extranjera que toma el Estado Nacional con un organismo supranacional como el Fondo Monetario Internacional. Parece que no resiste ningún análisis, que no se puede decir que es la misma deuda y entonces no hay nueva deuda. El gobierno está buscando un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que lo quiere utilizar para compensar el saldo negativo de reservas que tiene, que para decirlo también de la manera más sencilla, es exactamente el mismo que había cuando asumió este gobierno. Es decir, que a pesar de la buena cosecha, a pesar de los cambios que hubo en el balance energético, producto de que se puso en marcha el gasoducto Néstor Kirchner, a pesar de eso, el monto de reservas negativas que tendría hoy la contabilidad es el mismo que había en noviembre del año 23. Claro, con el agregado, Heller, con el agregado que plantea el propio comunicado del gobierno, que dice que esto es para fortalecer las reservas del Banco Central, o sea, para pagar la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central, pero por otro lado también para liberar las restricciones cambiarias, es decir, levantar el cepo. Ahí está la cosa. Ahora vamos. ¿Ustedes estarían en contra entonces de eso? La primera cuestión, está claro Di Natale que no acepta ningún tipo de análisis serio de decir que nos endeudamos con el fondo para aliviar la deuda que el Tesoro tiene con el Banco Central. No parece muy fuerte el argumento. Me parece a mí, para decirlo de la manera más débil, no quiero adjetivar.
Respecto de lo que se ha instalado como el cepo, yo quiero decir otra vez, lo he dicho ya tantas veces que hasta me aburro de escucharme, que le han puesto cepo porque el cepo es un instrumento de tortura. Ay. Y sí, escúchame bien. El presidente dice, y yo comparto, de que estamos en medio de una batalla cultural. Y la batalla cultural pasa por todo este tipo de cosas. El dólar ilegal se llama blue porque el blue es el color de la libertad. Entonces el dólar libre no es ilegal. Y la administración de las divisas se llama cepo porque es un instrumento de tortura. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué va a pasar el día que se eliminen las restricciones al movimiento libre de divisas? El gobierno pretende instalar que esto va a generar una entrada enorme de capitales que van a venir, etcétera, etcétera. Y yo lo que digo que va a generar lo contrario, que utilidades de multinacionales, de empresas que cotizan internacionalmente y demás, que hoy están restringidas, se van a ir. Y el tema, en vez de mejorar, va a empeorar. Ya lo vivimos. Por lo tanto, ya lo vivimos. Claro, así es. Por lo tanto, no hay que crearle a la gente esa falsa expectativa, porque, vuelvo a repetir, cosecha excepcional, rebaja de las retenciones, carry trade para los que exportan y si lo cambian en pesos. Caputo se lo dijo explícitamente, a ustedes les conviene liquidar rápido y colocar en pesos en el sistema financiero, porque hoy, con una devaluación asegurada del 1%, haces la diferencia y ganás mucha guita. Ahora, pregunto, ¿explicaron quién paga la diferencia? Sí, todos. Porque todas estas cuestiones, yo hoy estaba leyendo, y lo digo como anécdota porque parecería que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en la nota, este escándalo que explotó en el Uruguay con las inversiones ganaderas, que es otro esquema Ponzi hecho alrededor de las vacas, y donde prometían tasas de interés en dólares altísimas. Sí. Nunca eso puede funcionar. Funciona un ratito mientras sigue entrando gente, pero no puede funcionar. Porque voy a decir una cosa, financieramente no se crea riqueza. Es una ficción. Solo se crea riqueza cuando se agrega valor. Claro. Producís y distribución. Cuando se produce, cuando se transforma. Cuando vos agarrás, ponés una semilla y crece una planta. Claro. Cuando agarrás una madera y la convertís en un mueble. Así es. Entonces, cuando incorporás tecnología, porque hubo trabajo intelectual que se agregó como valor. Claro. Pero si vos ponés plata en una cajita y al día siguiente va y abrís, está la misma cantidad de plata. Así es. La especulación financiera no genera riqueza, genera falsas cuestiones. Supuestamente las acciones que suben o bajan tienen que ver con las expectativas de si esas empresas van a ganar o perder. Ahí va. Si anuncia el presidente de Estados Unidos aranceles, los títulos, las acciones de las empresas vinculadas a eso pierden valor. Ahí va. Porque se supone que van a ganar menos. Ahí va. Bueno, nos ayudaste a pensar en voz alta. Uy, tenemos un montón de deberes para hacer. Y mencionaste una palabra que mi abuelito Zeide hacía, que era pagaré. Pagaré a la vista. Pero es que eso que tiene el Banco Central con el Tesoro es una letra o qué sé yo, pero finalmente para que los que nos escuchan lo entiendan, es un pagaré. Un cheque también es un pagaré. Lo único que es un cheque es un pagaré que se gestiona a través de los bancos, pero es un pagaré. Buena vida para siempre para vos. Gracias, querido. Un abrazo grande, gracias. Gracias. Muy bien, adelantó un poco la votación del kirchnerismo. Claramente van a oponerse, ¿no? Don Carlos es el hombre con más años, primero, no solo de edad, él fue presidente de la Comisión de Presupuesto, ahora es don expert. Pero a mí me quedaron, incluso entiendo cómo y desde dónde, que después cada uno se parará. Sí. Pero bueno. Pero la postura del bloque.
Sí, aparte el bloque escucha atentamente siempre el bloque de Unión por la Patria. Y te digo ahora, la palabra de Heller en temas lo que económicos, presupuestarios, el con lo rating cual que hemos tenido, no solamente por la palabra de Heller, sino todos aquellos que querían saber esto que vos estás analizando, que es la postura del bloque, ahí está. ahí está, claro, por eso. Es Ahí el está. adelanto de lo que va a votar Va a pensar el grupo. el bloque Unión por la Patria y bueno, el adelanto de lo que puede llegar a ser la semana que viene este debate cuando ingrese al Congreso de la Nación el decreto de necesidad de urgencia que va a enviar el Poder Ejecutivo para respaldar el acuerdo con el FMI. Comprendí muy bien, y esto también, el tema del decreto de necesidad y urgencia, y aparece Bahía Blanca. Es decir, el presidente tiene facultades si vos tenés que atender las necesidades de una cuasi tragedia de lo que ha ocurrido con este fenómeno meteorológico en la ciudad bonaerense. Pero también vamos a ser testigos del gobierno nacional y del gobierno de la provincia. Quién va, quién no viene, quién asiste, quién deja de asistir. Dolorosamente una vez más, ¿viste? Pues te deseo buen fin de semana. Lo mismo. Estaremos igual atentos a la Horacio. actualidad, que es la que nos importa. Atentos con las tormentas que vos anunciaste. Sí. ¿No? Atenti Buenos Aires y Gran Buenos Aires, de 23 a 5, si te podés cuidar. Agenda cortita, me queda menos de un minuto. La agenda corta entonces es el debate central de la semana que viene, el martes, en la Comisión de Legislación Penal, que va a estar el tema, el nuevo régimen penal juvenil. Sí. Me parece que ese va a ser el Uno de los puntapié temas centrales. de la semana y después veremos si hay llamado oficial para la sesión especial que está convocando la oposición por el tema criptomonedas y se ingresa el decreto de necesidad de urgencia, seguramente también va a ser eje de la agenda parlamentaria del año de la semana que viene, el decreto de acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, nada más, ya están los compañeros y nuestra querida programación de Diputado TV. Buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Hoy, desde el recinto, no te lo pierdas, mano a mano con la diputada Stolbizer. Gracias por todo. Chao.